Bien, seguimos presentando a los precandidatos a diputado nacional. Nos acompaña en esta ocasión Pedro Puerta. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y bueno, recorriendo la provincia, sabemos que está viniendo de gran parte de la provincia, por decirlo así, porque están moviéndose de punta a punta de la... Sí, la verdad que una campaña para mí recontra intensa. Ajá. Estuvimos hace unos días atrás en la Biosfera de Yabotí presentando el primero de los 3 ejes de mi campaña, que es una propuesta en materia de educación relacionada a la conectividad más la educación. El proyecto se llama Misiones Conecta Educación. Yo lo presenté en el medio de la Biosfera de Yabotí, en el medio de la selva, logré un punto de conexión y estoy convencido que si yo lo pude hacer, si con mi equipo técnico lo pudimos hacer, se puede hacer realidad y esto permitiría generar una educación de avanzada con materias, con ideas, con propuestas recontra descentralizadas que te permitirían a los jóvenes del interior de la provincia y, por qué no, de toda la Argentina, es un proyecto que tiene que tener alcance federal, tener la misma igualdad de oportunidad que aquellos que viven en los centros de la ciudad. Entonces, Misiones Conecta Educación permite eso, permitiría eso. Se puede realizar y va a ser el primero de los 3 proyectos que voy a presentar cuando llegue al Congreso de la Nación. O sea que con cualquier herramienta adecuada se puede estar conectado de punta a punta a lo largo y ancho de la provincia de Misiones y no las dificultades que solemos tener de no tener señales. Nosotros necesitamos de manera urgente sentar las bases para las misiones del futuro y eso se hace con una mejora en la educación que tiene que ser descentralizada. Hoy vos tenés 19 puntos de acceso digital en la provincia de Misiones, 19 que se instalaron entre el 2015 y el 2019. La mayoría de ellos vengo de la ciudad de Banda, por ejemplo, pasa lo mismo en el Soberbio y en Iguazú, la mayoría de ellos no funcionan como deberían funcionar. La estrategia nuestra, ¿cuál es? Trasladarlos, reinvertir en eso, instalarlos en las escuelas, en las instituciones públicas, pero no solo para que esté el acceso a una conexión a Internet, sino también para que a través de ese acceso se enseñe robótica, se enseñe programación y se enseñen las materias del futuro, las que vos podés aprender estando en la ciudad de Posadas o en cualquier capital de la Argentina. Nosotros tenemos que trasladar estos hermosos edificios que tenés en Posadas, donde se enseña robótica y programación, de manera virtual a las instituciones del interior. Si logramos eso, generamos una igualdad de oportunidades. Si generamos igualdad de oportunidades, estamos también reduciendo una brecha digital. La brecha digital es la imposibilidad que tiene la gurizada del interior de nuestra provincia de conectarse y de vivir y tener la misma oportunidad que aquel que está en el centro de la ciudad. Y te doy un dato más, Tony, que para mí es fundamental. La velocidad promedio de conexión es también parte de la brecha digital. La velocidad promedio de conexión de la provincia de Misiones ronda los 25 megas. En el 2015 era de 5, hoy 25. Pero la velocidad promedio de conexión de la ciudad de Buenos Aires supera los 100. Claro. Quiere decir que el gurí que quiere acceder a un trabajo, que quiere mandarse un mensaje, que quiere descargar un PDF o enviar un video, por ejemplo, en plena pandemia, yo tengo mi sobrinito que tenía que mandar su videito de granadero para el acto de la escuela y no lo podía hacer. ¿Por qué no lo podía hacer? Porque tenía 4 veces más tiempo de espera que aquel que vive en la capital federal. Y eso también es desigualdad. Nosotros tenemos que lograr igualdad de oportunidades, por eso Misiones Conecta Educación. Me decía que es una de tus propuestas. Son 3 propuestas claves, sí. ¿Cuáles son? Es que hay 3 ejes que para mí son fundamentales para sentar las bases de las misiones del futuro. Educación, empleo y servicios. En empleo nosotros vamos a estar presentando una propuesta que te voy a adelantar solo un poquito, pero que tiene que ver con la posibilidad de generar empleo en el sector privado y reivindicar al sector público. Son las 2 cosas las que tienen que venir de la mano. A mí cuando me tocó hacerme cargo y formar parte del equipo de trabajo de mi empresa, me tocó un desafío que para mí fue fundamental. Trabajar en una empresa con mucha antigüedad, con personal con antigüedad y tener que tomar la decisión de ver qué hacíamos. Digo, contratar jóvenes, sacar lo viejo, traer lo nuevo. Y a mí se me ocurrió que lo más importante era capacitar lo que ya tenía experiencia, lograr capacitación ahí, trabajar con lo que tenía experiencia y además sumar lo nuevo. Entonces incorporé software, incorporé analistas en sistemas que hicieron programas, plataformas, que capacitaron a los que tenían más antigüedad, que por ahí no sabían usar una computadora. Digo, si vos lográs capacitación, reivindicás al trabajador, mejorás la calidad de vida y nosotros de manera urgente, y esto está relacionado también al tercer punto que tiene que ver con los servicios y también con la situación económica que vivimos, nosotros de manera urgente necesitamos cambiar la bocha en la Argentina y pasar de lo que es hoy. Hoy trabajamos para sobrevivir, nosotros tenemos que trabajar para vivir, como era antes. Se trabajaba para vivir, no para sobrevivir. Entonces, esa realidad que vivimos hoy, nosotros la tenemos que mejorar. Por eso la apuesta, que viene también de la mano de la educación, que es la generación de empleo. Es un reclamo que está en toda la provincia, que es una realidad a diario y que viene enganchada del tercer punto, que tiene que ver con los servicios. Cuando yo hablo de los servicios, hablo de que nosotros los misioneros le damos muchísimo
a un gobierno nacional que a cambio no nos da la calidad de servicio que nos merecemos. Sí. Nosotros solamente, y te hablo desde mi sector, por ejemplo en la yerba, generamos alrededor de 500, 600 millones de dólares frescos que entran a la Argentina año a año en materia de exportación. Lo que cualquier vecino o vecina paga en su factura de luz, en los impuestos que paga mes a mes, en el producto que compra en la calle, toda esa carga tributaria va directo a la caja del gobierno nacional. Y a cambio tenemos una deficiencia en materia energética, tenemos la falta de cloacas, tenemos la falta de obras que vos puedas tocar, que vos puedas sentir. Nosotros tenemos que lograr de una vez por todas generar ese tipo de cosas y para mí son propuestas claves. Si no, no sentamos nunca a la base de las misiones del futuro. Claro. Bueno, conocidas las propuestas, Pedro, vamos a hablar de la interna de la interna. ¿En qué se diferencia Pedro Puerta, además de las propuestas, porque estas son notoriamente nuevas y bueno, una propuesta diferente de la que hemos escuchado hasta ahora? Es que para mí, Tony, uno no puede hacer política. La política es la pasión de mi vida. Yo siempre digo que yo en la política doy todo, pongo toda mi energía, yo me preparé toda mi vida para esto y para mí la política es superadora de cualquier grieta. Yo no hago política con la grieta, a mí no me vas a ver criticando al que está enfrente, me vas a ver buscando puentes de diálogo. A mí como misionero me dolió mucho que un esfuerzo que tiene más de 25 años como es la zona franca especial para misiones, que podría reducir las asimetrías que hoy tenemos en nuestra provincia, que son asimetrías naturales, porque digo, geográficamente tenemos 1000 kilómetros de frontera con el mundo, tenemos que lograr de alguna forma estar en un pie de igualdad y no haber logrado esa zona franca tiene también nombre y apellido y tiene una razón de ser. Faltó diálogo, faltó consenso, un oficialismo que lo quiso lograr solo, no pudo, una oposición que se sumó tarde, que estaba completamente desconectada de la realidad y eso es lo que pasa muchas veces con la clase política, están desconectados de la realidad. No ven lo que pasa realmente. Y se enteran cuando hay campaña. Digo, cuando hay campaña recorren la provincia y dicen, mira, encontré esto, mira, acá venden tal cosa. Digo, Misiones es así siempre, Sí. En Misiones hace frío a la mañana y después te hace calor a la tarde y a la noche te tengo que poner un busito. Sí. El que no lo conoce, bueno, yo me dedico a esto. Yo, gran parte de mi vida es dentro o fuera de campaña, estar en contacto con los misioneros y del análisis que uno hace en cada recorrida surgen las propuestas. Y creo que ese es el diferencial que tenemos nosotros desde Juntos de cara a la elección del 12 de septiembre. Pero además, dentro de Juntos, hay que definir a un candidato. Juntos, mi lista se llama Juntos. Por eso, digo, dentro de este frente de Juntos por el Cambio. Claro, que tiene una competencia interna, por eso decía de la interna de interna, ¿no? Sí, sí, claro, bueno, hay varias listas, digamos, Sí. No somos el único frente que tiene varias listas, pero a mi entender nosotros tenemos que lograr el consenso que yo he podido lograr en la construcción de mi lista. La lista que nosotros presentamos es una lista de consenso que está pensada y diagramada también para generar oportunidad a los jóvenes de nuestra provincia, 60% de la población misionera es joven, y también para plantear propuestas inteligentes. A mí me enseñaron de muy chico que el diálogo es la herramienta clave y yo voy por ese camino. Por eso me parecía importante hablar de educación en una provincia que tiene una deserción escolar muy alta. Tenemos 1,5 millones de jóvenes que dejaron la escuela. La mayoría de esos dejaron la escuela en la primaria en el año 2020. La pandemia del año 2020 desnudó cuestiones muy duras de la realidad nuestra. La imposibilidad de tener conectividad. Yo, estando conectado en la reserva, en la biosfera de Yabotí, en un momento había más de 1.500 personas conectadas ahí y Aldana, una joven de mi equipo, una voluntaria de mi equipo, contó su historia de cómo ella tuvo que rendir un examen final en plena pandemia caminando 15 kilómetros hasta encontrar un punto de conectividad y hoy es contadora. Hoy se recibió. Yo cuando cuento esa historia, para mí esa es la razón de ser de la política. Digo, que tenemos cientos de miles de aldanas en toda la provincia. Te puedo contar el caso de Fernando, de Patricio, los gurises que conocí en Bernardo y Irigoyen, que dejaron la escuela porque del otro lado era imposible pasarles los contenidos, porque no lo entendían, porque muchas veces a la gurizada la tenés que acompañar en el proceso de educación y porque fue un error garrafal del gobierno nacional cerrar las escuelas. Eso fue un error garrafal que nos ha hecho perder muchísimo de cara al futuro. Hoy nos pasan por encima.
Pensá que la gurizada de Brasil o de Paraguay, los de Brasil nos pasan por encima porque tuvieron las escuelas abiertas. Está bien, son situaciones de sanidad distintas, digo, pero los misioneros nos hemos sabido cuidar, hemos sabido salir adelante de la pandemia y estoy convencido que haber dejado las escuelas cerradas es un error y hoy tenemos que salir a buscar a ese 1,5 millones de chicos que dejaron la escuela. ¿Qué queda por hacer en estos 20 días, un poquito más de campaña todavía que están por realizar? Mi objetivo es contarle a los misioneros, además de algo que para mí es fundamental en política, que es escuchar, contarles 2 propuestas más, una relacionada a empleo y otra relacionada a servicios, como te decía, pero por sobre todas las cosas, seguir escuchando a cada misionero a lo largo y a lo ancho de la provincia. Para mí eso es lo más importante. Y la clase política tiene que entender de una vez por todas que no se hace política encerrado entre 4 paredes, se hace en contacto con la gente. Yo cuando me subo a una bicicleta y hago parte de la campaña en bicicleta es porque sé que de esa forma hay una señora que me levanta la mano, me saluda, freno, bajo, charlo, converso, sigo caminando, sigo recorriendo. Y para mí es eso, es estar en constante movimiento, contando las propuestas, pero escuchando por sobre todas las cosas a los misioneros que hoy más que nadie necesitan propuestas que sirvan para sentar las bases de la misión del futuro. Acá hay muchos que hablan del pasado, se entretienen hablando del pasado. A algunos les da rating, a otros les puede dar votos. Tenés un gobierno provincial que de cierta manera te garantiza el presente. Ahora nadie habla del futuro y el futuro está a la vuelta de la esquina. Digo, nosotros tenemos todas las herramientas para ser... lo somos en potencia, la mejor provincia de la Argentina, no hay lugar más lindo y gente más buena que el misionero, pero tenemos que sentar las bases de las misiones del futuro y ese es mi objetivo de cara a la próxima elección. Antes de llegar a este proceso se habló mucho de la necesidad o por ahí de la intención al menos de llegar a un consenso, cosa que no se concretó. ¿Cómo está imaginando el día después de que se defina quién sería el candidato? ¿Estarán juntos? Sí, soy una persona de diálogo, a mi entender. Todo proceso interno también es de maduración. Digamos. Yo mismo he pasado por una etapa de maduración en mi vida política también. Digo, para mí eso está garantizado e incluso te diría más. Para mí es importante que el espacio se amplíe cada vez más. Hay muchísimos jóvenes que hoy tienen una visión relacionada a la cuestión impositiva muy crítica de la que tenemos hoy en Argentina. Hoy tenemos una voracidad fiscal por parte de un gobierno nacional que encima no nos tiene a nosotros como protagonistas. Claro. Misiones no es prioridad para el gobierno nacional. Ahora sí, nos sacan por todos lados en impuestos. Y hay un gran sector de jóvenes que reclama de una vez por todas que reduzcamos la cantidad de trámites que tenés que hacer, la excesiva burocracia, la cantidad de impuestos que hay. Bueno, yo estoy en ese camino. Entonces también quiero convocar a esos sectores a que se sumen, a que nos acompañen y que tengamos una oposición unida como no hemos tenido nunca antes en la Argentina. A mí me parece que eso es muy importante, es muy bueno de cara a lo que se viene y voy a trabajar en ese sentido. Perfecto. Pedro, si llega a ser candidato, ya estamos nuevamente acá charlando, pero ya de propuestas, de lo que se puede llevar un poquito más a la legislatura nacional. Bueno, muchas gracias Tony y gracias a toda la audiencia. Muchas gracias. De esta manera otro candidato, precandidato en realidad, que pasa aquí por Metadata. Vamos a la pausa y volvemos.